Buenas noches, hermanos. Vamos a tener el estudio de esta noche sobre una historia de Hechos 5, está el pasaje. Es sobre un hombre, hermano en la fe, que se llamaba Ananías y su mujer Zafira. Hechos 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En la historia es sencilla. Ellos vendían sus propiedades y las llevaban a los apóstoles, porque la iglesia era una comunidad. Inicialmente la iglesia eran pobres, gente pobre, totalmente pobre. El Señor no fue aceptado nunca por los ricos. Entonces tenían necesidad de alimentos, de viviendas, de las necesidades básicas del ser humano. Entonces habían hermanos que creían a la fe de Jesucristo y aportaban sus herencias, las ventas que hacían de sus posesiones, y las ponían al servicio de la fe. Les llevaban el dinero a los apóstoles porque ellos estaban ungidos por Jesucristo para ese trabajo. Pero Ananías y Zafira, una pareja de esposos, vendieron una heredad y mintieron en el precio de la heredad. Si costaba 1.000.000 de lempiras, entonces ellos dijeron que la habían vendido por $500.000. Y se quedaban con $500.000, algo que el 1.000.000 de lempiras era de ellos, era su heredad, y no era una obligación llevarla a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿por qué el apóstol Pedro les dice a ellos: les han mentido a Dios y no a los hombres, al Espíritu Santo? Lo que sucedía en el caso de Ananías y Zafira, ellos eran creyentes. Ananías era creyente. Ananías era un hombre de Dios, había recibido el Espíritu Santo. Zafira lo mismo. Y cuando el creyente le miente
al Espíritu Santo que está dentro de él, hay dos opciones: o el Espíritu Santo lo arroja en cama con una enfermedad y lo sacude como a guiñapo, o lo corta. Lo corta es muere, y muere para que no peque. El punto del hombre es que el hombre cree que lo más terrible en la vida es morir, pero para Dios eso no es lo más terrible. Morir para Dios no es terrible, no es un pecado. Si Pedro interfirió en la muerte de ellos, Dios no lo consideró un pecado, porque a Pedro no se le hace ningún reclamo de eso. ¿Por qué? Porque al final todos los seres humanos morimos. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el acto de morir para Dios no es una cosa terrible, no es un pecado de muerte, no es algo que Él diga, esto te va a condenar. Por ejemplo, un asesino puede buscar a Cristo, y es un pecado entre nosotros los humanos terrible, porque no es justo que alguien le quite la vida a otro por querérsela quitar, o por un robo, o por una cosa que no es debida. Pero ante los ojos de Dios, ese pecado tiene perdón. El malhechor de la cruz, ese había despachado a varios, él ya probablemente tenía una lista de personas, y el Señor lo perdonó sin pensarlo dos veces. Ahora, Ananías y Zafira mueren por una sencilla razón: el Espíritu Santo había hecho morada en sus corazones. Si Ananías y Zafira no fueran de Dios, entonces no hubieran muerto, sencillamente no les hubiera pasado absolutamente nada, porque lo que exige, lo que reclama la vida de ellos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de ellos. Entonces Él dice, Padre, yo les he dicho a ustedes siempre, ¿quién le habla a Jesucristo glorificado de nosotros? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien da testimonio en los cielos. Entonces, si el Señor le dice, eso te hizo mi hijo, mándamelo, cortalo, le dice. Y el mismo Espíritu Santo corta al creyente. Yo he conocido personas que han dado testimonio de que si el Señor no les hubiese puesto una enfermedad, ellos se hubieran perdido. ¿Por qué el Señor permitió que un hermano quedara ciego? Es bien sencillo. Si ese hermano hubiera conservado su vida y todas sus comodidades en esta tierra, y sus ojos hubieran visto siempre, él no hubiese dejado el pecado, aunque él el día que lo confesó de corazón. Pero su carne, y nuestra carne nos traiciona. La carne es carne. Nadie se sostiene ante la carne, ni Pablo. Pablo clamaba y decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Eso le pasó a Ananías. Su pecado fue ajusticiado por el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no pequen más. Probablemente ellos tenían un muy buen testimonio. Yo creo que ellos tenían un testimonio 5 estrellas. ¿Quién hoy en día va a vender una propiedad y la va a llevar a los necesitados a una iglesia? Nadie. Ese es un testimonio 5 estrellas. Y Ananías y Zafira estaban completamente llenos del Espíritu Santo.
Pero la carne, seguramente fue la carne. La vanidad, algo los llevó a ellos a mentir. Algo así como que vieron tanto dinero y al ver tanto dinero juntos. Podría ser. Tal vez les dieron más de lo que esperaba recibir. Podría ser. Y dijeron, uy, si solo valía 1 millón y nos dieron 5. Es demasiado eso. Les vamos a dar 2,5 y nos quedamos con 2,5 nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos corta. Hay un versículo en la Biblia que dice, por eso muchos dicen, ya duermen, y otros están Debilitados. enfermos. Enfermos, debilitados. Búsquenos, hermano Toño, el versículo, o cuando busque Oscar. Corintios. Porque una cosa es prometer y no cumplir, otra prometer y cumplir, ¿no? Por eso no hay que hacer promesas que uno no puede cumplir, tipo la venta de esa tierra. Yo el que tengo es el de 2 Corintios 12, versículo 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Ese es el versículo que Pablo lo cita porque había un conflicto respecto a la cena del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos. Bueno, voy a leer desde el 29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Dice, Ese es. Mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. amén. Esa es la conclusión excelente. Entonces, ¿qué sucedió en este caso de Ananías y Zafira? El Señor dijo, son hijos míos, tienen mi espíritu, no voy a permitir que sean burla de Cristo en la tierra. El Padre que ama a su Hijo castiga. Entonces ahí les voy a leer Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Alguien sabe qué es bastardo? Un niño que no lo reconoce. Que legalmente no es reconocido por su padre. No, Que no es hijo. está mejor, pero le voy a decir, el bastardo, les voy a explicar qué es bastardo. El bastardo es el hijo que vive en una familia, pero no es hijo del padre. Pero la madre dijo que era del padre. El bastardo es que no tiene su origen en el mismo padre. Entonces, el bastardo no tiene el Espíritu Santo. Para ser hijos de Jesucristo debemos recibir el Espíritu Santo. El bastardo tiene el espíritu de anticristo o el espíritu de Satanás, como usted, o de Belcebú. Pero el Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Jesucristo no está en él. Entonces, un bastardo
no es un hijo por fuera, porque el hijo no reconocido no es el bastardo. Ese es un hijo fuera del enlace matrimonial. El bastardo es el que su origen no está en el padre. Entonces, un ejemplo. Una pareja tienen su primer hijo, pero su segundo hijo es producto de un desliz de su esposa. Y entonces llega con su hijo ya en su vientre y le dice: es tuyo. Y todo el mundo lo acepta así, es el hijo de la pareja. Entonces, usted lo va a ver como un cristiano. Y dice: sí, él es cristiano, pero no tiene el Espíritu Santo, porque no fue engendrado por quién. Entonces, cuando entendemos, yo fui a estudiar la palabra bastardo para poderlo entender. No es simplemente un hijo por fuera, porque ese es un hijo de otra unión matrimonial. En la antigüedad no podría haber un hijo por fuera, simplemente tenía 2 mujeres. ¿Cuántos tuvieron 2 mujeres? David, ¿cuántas mujeres tuvo? Y no eran hijos bastardos. No eran hijos bastardos, entiéndanme esto. Entonces, ¿el bastardo quién es? Es el que está infiltrado dentro de un círculo familiar. Pero su padre, como no se sabe, y él no sabe, tal vez, solo su madre pueda que lo sepa, y entonces él no es hijo de ese hombre. Así, por eso dice aquí el apóstol Pablo en Hebreos, dice bien: pero si se os deja sin disciplina, si no viene el castigo del Espíritu Santo, si no viene la enfermedad porque estamos tal vez buscando una relación que no es con nuestra esposa, con otra mujer, entonces el Espíritu Santo que está dentro del creyente, porque el hecho de que busque otra mujer y que quiera el pecado no quiere decir que no es creyente. Su carne lo está empujando hacia eso. Satanás se está riendo. No crean que Satanás hace eso, lo hace la carne en nosotros. Satanás ya lo hizo en Edén, ya nos contaminó con la simiente pecaminosa. Pero entonces este hermano que va atrás del pecado, va atrás de una cosa que no es correcta, tiene adentro de él una vara de medir que lo va a nivelar. Y entonces, hey, ¿qué te pasó? Y solo el que está sufriendo la enfermedad sabe que el Señor le está jalando, como dice el hermano Toño, las bandas. Está templando las bandas. Esa es la realidad. Entonces, fíjense bien, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Yo les digo una cosa: el Espíritu Santo nos da vida. Nosotros estábamos muertos. Todo ser humano nace muerto. Nace inicialmente sin pecado. Cuando es un bebé no tiene pecado. Su alma no se ha corrompido, pero está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Si el alma no se ha corrompido, cuando esa alma llega, el Señor la justifica porque Él la compró en la cruz. Pero cuando el alma en el joven se rebela en contra de Dios y dice: no, mi camino es el mal, como nos sucede a todos, dice que todos nos desviamos, entonces, ¿qué nos vivifica? El Espíritu Santo que Él prometió, ese nos da vida.
¿Qué sucedería si esa vida que me fue dada a mí a través del Espíritu Santo es golpeada? Si yo contristo al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si yo lo contristo, el Espíritu Santo me va a golpear. Tiene poder, es vida, no es algo que está muerto dentro de mí, es algo que me da vida a mí que estoy muerto. Ese fue el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira estaban llenos del Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira, el Señor no quiso deshonrar en esta tierra su testimonio y dijo: vengan para acá. No fue Pedro el que los llamó, no fue Pedro que los mató. Pedro, ¿por qué le mentiste? Y dijo Pedro, porque Pedro no fue partícipe de su pecado. Pero, ¿qué tal si Pedro hubiera dicho: bueno, ya que mintieron, tráiganme a mí una comisión y yo lo voy a justificar? No, ningún apóstol puede justificar el mal a través de ofrendas, ni de diezmos, ni de regalías. Lo que hacen es condenarlo más en el infierno. El apóstol que hace eso con una persona y le dice: si me trae a mí, usted va a ser justificado, usted va a ser prosperado, usted va a ser mejorado. Entonces lo está arrastrando y lo está llevando más al infierno. No se muere la persona. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Si tuviese el Espíritu Santo y alguien piensa mentirle al Espíritu Santo, ese mismo día que compre su ataúd, el Señor se lo va a llevar. Y si un pecado de la carne contrista al Espíritu Santo, lo va a tirar en cama. Yo se los puedo garantizar. Esto no es una mentira. Si fuese mentira, no habrían tantos testimonios de personas. Muchos testimonios están en el alma de muchos y no salen a la luz porque nos da vergüenza. Pero cuántas veces hemos caído y ustedes saben que el Señor nos redarguye por dentro. Todos lo hemos vivido. No solo Ananías y Zafira. Ananías y Zafira está aquí para darnos un ejemplo de que la voluntad de Jesucristo es la misma voluntad que tuvo en el monte Sinaí también. La ley de Jesucristo es más dura que la ley de Moisés. Por eso dijo: córtelos de la congregación para que no se pierda. Porque si dice el Señor: encubran su pecado, los vamos a perdonar, y encubran su pecado, entonces no va a ser salvo. Hay un caso, fíjense bien, esto es bien importantísimo. Hay un caso donde el Señor entrega las personas. Ananías y Zafira no fueron entregados al oprobio. Dígame, hermano. Yo encontré un versículo aquí de 1 Corintios 5:15. Lean. Dice: en el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad del Señor nuestro Jesús el Cristo. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Creo que este es el que vivía con la madrastra, creo. Te voy a tocar un tema más profundo que el que estamos tocando. Él no vive con la madrastra. ¿Con quién vive? Él fornica. No, le voy a explicar. La congregación se mete, ¿no? Todos los teólogos dicen que él tuvo un pecado de incesto, que vivió con la madre, con la esposa de su padre. No dice si era su madre o no. Sí, no. Pero
asumiendo el peor de los casos, pudiera haber sido incesto. Pero le voy a decir algo. Ese pecado no es tan grave como el de fornicar con la mujer de Satanás. Y si su padre y la mujer de su padre era Satanás y él fornicó con la mujer de Satanás, ese pecado era mucho más grave. No estoy diciendo de que no es pecado grave un incesto, pero eso lo vamos a tocar en otro estudio, porque es digno de que nosotros hagamos un estudio entero de eso. Ese tema no es sencillo. Yo lo he estudiado, le he dado vueltas y ustedes lo pueden estudiar en su casa. Ahora, lo que sí me gustó de lo que dijo es que él fue entregado. Eso es lo que estoy tratando en esta oportunidad de explicarles, que el Señor puede entregar a uno que tiene el Espíritu Santo al escarnio, a Satanás, al pecado y a que se pierda. Me va a preguntar alguno, denos un texto bíblico, porque es imposible que los que una vez gozaron del don celestial, vamos a leerlo. Hebreos 6:4. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos 6:3. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fíjese bien, hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso está diciendo la Escritura. Y así mismo gustaron, pero hay algo que todavía no he dicho, que es lo imposible. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Estos están caídos. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Eso es lo imposible. Es imposible de que el que ya fue entregado, el Señor vuelva a bajar a la tierra y vuelva a morir por él. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Yo se lo voy a explicar. Voy a tratar de hacerlo de la manera más razonable. El Señor va a la cruz, hace toda su obra magnífica en la cruz y dice: toda la humanidad la he comprado para mí, y todas las almas van a ir a la tierra limpias, sin pecados, aunque su padre Adán y Eva pecaron. Pero todas las almas van sin pecado. Y si alguna alma de esas viene a mí sin haber pecado, yo la salvo. Pero todos se van a apartar de mí por su simiente, porque hemos sido contaminados con el pecado. Entonces viene el Señor y dice: pero también mi cruz va a ser un ministerio. ¿De qué? De la reconciliación. Y aunque ellos se alejen, porque todos se van a alejar de mí, es seguro, eso es inevitable, entonces mi cruz también los salva para la reconciliación. Entonces los vuelvo a levantar y los hago míos. Pero vengo, dice el Señor, y los sello y pongo mi espíritu en ellos. Pero vienen ellos y lo desechan. Porque dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, fueron hechos, pero ya no son hechos. Entonces estos, ¿a quién desecharon? Al Espíritu Santo. Entonces él, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es una de las causas por qué son desechados. Porque se perdona cualquier cosa. Es imposible, ¿no?, que fueron una vez iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo es en pasado, porque ya no son partícipes, porque ya lo desecharon.
Estos el Señor, cuando empezaron a pecar, el Señor no los cortó. Y eran creyentes. ¿Y por qué no los cortó? ¿Qué tal si el Señor dijo, voy a esperar? Como liguera. Y dijo, y después dijo, ya no. Entonces vino él y dijo, Espíritu Santo, ya no bajes a él. Veniste a decirme todo lo que te hace este hijo mío, quédate aquí, ya no vuelvas. Que son hijos de perdición, básicamente. Entonces, ¿de qué se va a llenar este hombre? De otro espíritu, de otro Jesús, de otro Señor. Ese es bastardo. Adulterio. Ese está en la familia de Dios, pero no es de Dios. Y créanmelo, hay pastores bastardos. Cuando uno dice, Señor, Señor, en ti echamos fuera demonios, Señor, Señor, en ti nombre sanamos enfermos. En tu nombre tenemos que comer a muchos. Ahora, de todo esto, ¿qué pienso Señor, yo? Señor, no dicen Padre, Padre. ¿De qué pienso yo de todo esto? Entonces, si le voy a decir esto. Y claramente dice, no todo que vea el Señor, Señor, pasarlo. ¿Qué puede hacer el hombre para no llegar a caer en esto? Porque ninguno está exento de esto. ¿Qué puede hacer el hombre? Aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué podemos hacer? Hay que examinarse continuamente. Perfecta la respuesta. Caer de rodillas y arrepentirse de todo corazón. Inmediatamente que el Espíritu Santo le hable a su conciencia, usted dobla rodillas y se contrita y hace como hizo David. Se sentó en ceniza y se vistió de cilicio y ni comía, porque estaba avergonzado de haberle fallado a su Dios. Y ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros sí estamos llenos del Espíritu Santo. David, Pero tenía la esperanza. él solo tenía una esperanza. Yo les digo, es mucho más difícil haberse salvado en la antigüedad que hoy. Cuando David solamente sabía que vendría, pero no sabía. Nunca tuvo el Espíritu Santo, David. Habló por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo visitó, pero nunca hizo morada en él. Nunca lo tuvo dentro de él. Y sin embargo le dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él le pedía eso. Le pedí. Porque, La pedida de rodillas. ok, pero todavía hay algo más allá que la escritura es bien específica. Hay varios versículos en la Biblia que dice, el que perseverare hasta el fin. el fin. Esa es la razón. Esto es lo más importante. Si no existe la perseverancia de nosotros hasta el fin de nuestros días, hermanos, Hasta mi día postrero. hasta el último día de mi vida, hasta el día postrero. Postrero significa el último de la lista. Eso lo define. Dígame. Yo siempre había tenido eso en mi corazón, porque hay algunas personas que se aferran a que están predestinados, ¿verdad? Y que la salvación no la pierden. Y es un tema profundo también, pero realmente si uno blasfeme, comete una blasfemia contra el Espíritu Santo, automáticamente pierde el boleto, pierde el vuelo, pierde todo. La salvación no se pierde, el que se pierde es el ser humano. Así es. Si alguien quiere engañarlos a ustedes con esa pregunta, es una pregunta capciosa. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Nunca se pierde. ¿La salvación quién es? Es Jesucristo. ¿Cómo se va a perder Jesucristo? No se puede perder. Esto es como que yo quiero decir, el que me voy a perder soy yo. ¿Por qué? Porque dejé a quién, a la salvación. Ese es el punto. Yo me voy a perder. Mi alma se va a perder si yo dejo a Jesucristo. Hasta el fin de mis días.
Alguien que nos pueda buscar un versículo donde diga que el Señor nos pide que perseveremos en la fe hasta el fin. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, cualquier versículo que esté relativo, que nos lo lean. Mateo 10:16. Les voy a leer uno. Hebreos 3:6. Oigan, mas Cristo, como hijo sobre su casa. Oigan esto, hermanos, esto es perfecto. Esto es lo que estamos hablando. Mas Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ok, ¿qué hemos estado diciendo? Que somos morada de Cristo, somos salvos por el Espíritu Santo. Pero viene el hermano Pablo, que es muy profundo, y dice, sí, hasta. ¿Qué significa sí hasta? Estoy limitando, condicionando. Sí hasta el fin retuviéremos firme la confianza. ¿En qué? En Jesucristo. Y la esperanza gloriosa en Jesucristo. O sea, que hasta el último día de nuestra vida. Pero dijo confianza y esperanza. No está hablando de obras. No, Confianza y esperanza. está hablando de fe. Exacto. Como el ladrón de la cruz, que al final, pero no sé qué le dio por decirle, hey, yo quiero estar contigo hoy. Hasta el último momento. Y está como los labradores que salen, o los trabajadores que salen a la mañana y salen los de las 4 de la tarde y le pagan el mismo sueldo. Ahora, yo les voy a, siempre me gusta hablar un poco de teología, porque les voy a decir algo, los mayores enemigos de la iglesia son los teólogos. Estas palabras son difíciles de decirlas, pero el Señor Jesucristo sabe que no miento. Cuando yo le pregunto a un teólogo, Marcos 13:13, ¿qué significa? ¿El que me va a decir? Oigan cómo dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí es más claro, pero el teólogo me va a decir, eso no es para la iglesia. Es para los judíos, nada más. Y, pues, Es verdad, sí, dicen que solo es para los judíos. Pero una cosa, si Dios escribió la Biblia y todo lo que está en la Biblia lo escribió para nosotros, entonces, ¿por qué va a ser para otra gente? Para Exacto, ¿no? Es que esa es la dispensación, vos. Quiere dividir todo, clasificar todo. O sea, es como es la forma que te enredan, pues, que te dicen, no, esto es para la iglesia, no, esto es para aquellos impíos, los que están afuera. Esto es para todos. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes no los han aborrecido? ¿Por qué? Por el nombre de Jesucristo, porque ustedes dicen, Jesucristo está sobre todas las cosas, Jesucristo está sobre el diezmo, Jesucristo está sobre el sábado, Jesucristo está sobre la ofrenda, Jesucristo está sobre el templo, Jesucristo está sobre todos nosotros, Él es cabeza de todos nosotros. Y cuando ustedes dicen eso, ¿qué sucede? Ahí le viene Salta un religioso y le dice, te tenés que someter a lo que el hombre dice, A la cobertura. a la cobertura, a la santa unción de fulano. La cobertura. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Y óiganme bien, el que predica en el nombre de Jesucristo, de que Jesucristo, oigan, quieren que se los diga más sencillo, como se los he dicho en otras ocasiones, la escritura completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el libro de Jesucristo. claro. Yo miro a Jesucristo en Génesis, en Éxodo, en Números, Deuteronomio, lo miro en Proverbios, lo miro en Salmos, lo miro en Malaquías, lo miro en Zacarías, lo miro en Mateo, Lucas, Juan, en toda la Biblia veo a Jesucristo. Y entonces, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. ¿Por qué?
Y uno diría, y el nombre de Jesucristo trae liberación, trae eso, pero ¿por qué vamos a ser aborrecidos por un nombre tan noble? Por bien simple. Si yo le hablo en nombre de Jehová, entonces ya no me va a aborrecer tanto. Porque Jehová es Jesucristo. Pero si yo le digo, Jehová es Jesucristo, ¿qué piensa este? ¿Y qué me va a decir el testigo de Jehová? ¿Estás loco? Es que eso es profundo, porque nosotros sabemos y entendemos, como le dijo Pedro a Jesucristo, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y le dice, bienaventurado eres, porque te ha sido revelado. Cuando las personas no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos estar. Es una cosa terrible, porque la misma Biblia que tiene los testigos de Jehová, la palabra Jehová como expresión no está registrada en los evangelios, no está registrada. Entonces, si ellos estudiaran a través del Maestro, el Espíritu Santo, la palabra misma les revelaría el error que tienen. Ellos dicen que encuentran la verdad y que la verdad, y hablan de la verdad, pero Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si las respuestas están integradas en la persona de Jesucristo, solo tienen que doblar las rodillas y aceptarlo como es. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay más. Yo tengo amigos que uno diría que no son religiosos, pero les ha tocado el Espíritu Santo. Y que tal vez en su familia, tal vez fueron católicos, fueron esto y lo otro, y ahí ellos pasan toda su vida porque tal vez no quieren ir a una iglesia porque ven cómo tratan a la gente ahí, y tal vez no hubo esa, tal vez, sí, yo en muchos casos me les he acercado a ellos y les puedo dar palabras y les gusta y ahí están, pero es bien chistoso como hay gente que ni siquiera la conocemos y ellos han tenido las mismas experiencias con el Espíritu, han sido sellados inclusive, pero ni los miramos ahí, y después en su diario vivir uno los queda viendo y dice, tiene fruto. Pero ese ni siquiera anda hablando y hablando y hablando, sino que de una manera u otra. ¿Quiere que le regale un versículo? Este versículo dice, el Señor Jesucristo dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos, escribas y fariseos. Los maestros de la ley. Lucas 21, creo. O sea, ustedes le van a quedar atrás. Sí, ustedes van a ser, muchos van a ser salvos, pero van a ser primero salvos estos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecador reconoce que es pecador y busca a su Salvador y lo encuentra. Pero el que no es pecador, como dice el Señor a cada rato, lo dice en la Escritura. Yo dice, el que está sano no necesita. ¿De qué? ¿De medicina? Ni de médico. Porque no necesita. Pero si yo digo estoy sano, no necesito. Pero está igual ahí que lo que dice a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. ¿Y cuáles eran los que estaban sanos? Los que se creían sanos. Los que se creían sanos. Él no les dijo, él no les contradijo. Los que estaban enfermos, los que de verdad necesitaban, sí lo reconocieron. Entonces, el punto, volviendo, retomando el tema, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, esta esperanza que debemos de tener hasta el fin, de cuidarla con nuestra vida, esta esperanza si viniera imagínense que viviéramos en Irak y fuéramos este grupo de cristianos congregados allá en un recinto y viniera el Estado Islámico y dijera, rompiera esa puerta y dijera, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Están adorando a Alá? ¿O están adorando a Mahoma? ¿O están adorando a Jesucristo? Cristo. Y entonces ninguno de nosotros seguiría sufriendo en esta tierra. Esa esperanza, hermanos, hay que cuidarla con la vida. Ni la vida está sobre esa esperanza. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin. Perseverar significa luchar por alcanzar y volver a luchar. Todos los días. Y si me caigo, vuelvo a levantarme y vuelvo a luchar.
y vuelvo a luchar porque hasta que me vaya de esta tierra. Entonces, porque fíjense bien, han habido hermanos que al final de sus vidas, y digo hermanos porque no los quiero menospreciar, decidieron dejar a Jesucristo. Y tal vez tuvieron 30 años en una iglesia buscando, y un día dijeron, ya no quiero nada, esto no me llena, me voy de aquí. Nunca encontré, decía John Bunyan en su alegoría, toda mi vida la malgasté buscando la ciudad santa y no la encontré. Hoy me voy al mundo para divertirme lo que no me he divertido. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? No perseveró hasta el fin. Ese no es salvo. Si se pierde, muere. Es que hay gente también que uno los ve y están metidos en ese rollo, pero antes de dormirse todas las mañanas ahí están apegándose a Dios y después dicen, no sé por qué estoy haciendo esto o por qué vuelvo a esto. Pero ahí les hablan a uno y le hablan de su fe y le hablan de todo a uno. Pero y esa es otra parte que es bien delicada. Pero cuando uno ya es sellado por el Espíritu Santo y quiere hacer cosas que hacía en el mundo antes, ya no la pasa bien, pues, como antes, si realmente está sellado. Pero hay unos que están sellados que más bien se están enamorando con una piedra de tropiezo. Todo esto lo hemos visto y lo hemos entendido de que es una cosa seria ser portadores del Espíritu Santo. Ananías y Zafira pagaron con sus vidas haber conseguido esa partícula, ese poquito de Espíritu que el Señor manda sobre nosotros. Esa porción, no crean que es inmensa, es una porción chiquita, el Señor la manda y nos engendra en Él. Así como Él mandó su Espíritu sobre su Hijo, así Él manda su Espíritu sobre nosotros. Y entonces, cargar con este Espíritu Santo que nosotros cargamos, es de vida o muerte. Ahora vamos, pero muchos van a decir, queremos ver la otra moneda, queremos ver la cara del hijo bastardo. El hijo bastardo es el que está metido, pero él no puede ser castigado, porque su padre no lo va a castigar. Yo tengo una pregunta. Pregúntale. Un hijo bastardo, puede perseverar a tener el Espíritu Santo. ¿Cómo? Volveme a preguntar, hermano Charlie. Un bastardo puede perseverar a tener el Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo. Tendría ¿Puede que llegar? Lo que pasa, que revivir el espíritu de adopción. si él desechó el Espíritu Santo, ya no. No. Es que mira, ve, te voy a explicar algo. Si él ya tuvo el Espíritu Santo, si el Señor, él creyó un día, pero él lo desechó, entonces el Señor lo entrega. Ese es el proceso que hay. Entonces el Señor lo entrega y dice, este ya no es mío. Entonces él se va a llenar de ¿qué? Porque el Espíritu Santo no va a volver a él, se va a ir de él. Recordad que el Espíritu Santo da testimonio en el cielo y en la tierra, él está yendo y viniendo. Y entonces le dice a Jesucristo, ya no vayas, y él se queda sin Espíritu Santo, y entonces él dice, bueno, hoy me voy a llenar de otra cosa. Y hay un espíritu que se hace pasar por Dios. Por lo general ese es el camino que toma. Hay un espíritu que se hace pasar por Dios. ¿Cuál es el espíritu que se hace pasar por el Espíritu de Dios? El espíritu del anticristo. Y entonces canta, impone manos, y llega a la fama, porque el anticristo da fama. Esto es lo que quiero que miremos, porque aquí hay otro caso, está en el libro de Hechos siempre. ¿No era el 19, el 18? Un momentito, vamos. Porque aún no viene sentido aquí ninguno de ellos. Vamos a leerlo del 15, ¿no? 9 en adelante. 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Oigan bien, antes ejercía, en tiempo pasado.
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Este era un mago convertido. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Las artes mágicas de Simón eran aplicadas a la doctrina de Jesucristo en la iglesia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fíjense bien, Simón el mago nunca predicó en el nombre de Jesucristo, predicó en el nombre del Señor, de Baal, de Belzebú, de quien sea, pero nunca predicó en el nombre de Jesucristo. Ese es el punto, por eso les digo, este nombre es el único nombre. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este es más poderoso que yo, dijo Simón. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren, hermanos, pónganme atención. Oiga lo que dice esto. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense lo primero que hace el creyente para que se reciba el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Orar. Pedir. ¿Por qué? Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Y qué dice el Señor? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo os dará, porque todavía ahí no lo daba hasta que resucita, el Espíritu Santo a los que lo pidáis. Entonces, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí, la imposición de manos es el símbolo literal de que el Espíritu Santo se ha recibido, pero el Espíritu Santo viene por medio de la oración. Antes de imponer manos se tiene que orar. Si no se ora, no viene ningún Espíritu Santo. Si no se pide de Jesucristo, no viene el Espíritu Santo. En la actualidad, ¿quién te puede imponer manos? Yo prefiriera que no le pusieran manos a nadie, por una razón. Es lo mismo que él siempre ha dicho. ¿Por qué? Preferiblemente que no sea nadie. Les voy a decir por qué. Porque el espíritu de anticristo, que es la marca de la bestia, también está en la frente y en las manos. Es transferible. Está en la frente y en la mano. ¿Por qué? Dice que el número de la bestia está en la frente y en la mano. ¿Por qué? Porque mire, impone la mano sobre una frente y le dice recibe, pero no le dice que Jesucristo te mande el Espíritu Santo, sino recibe lo que yo te doy, recibe la unción de ese pastor. Y entonces ese pastor está cargado de un espíritu de anticristo y lo hace miembro de la iglesia de Satanás. Como cuando alguien te impone manos y te dice lo que yo tengo te doy y no sabes El qué ha tenido. espíritu que ande cargando, Sí. ese espíritu le va a transferir a la persona. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón mira lo material. Simón no se fijó que oraron para pedir el Espíritu Santo, porque él no tiene el Espíritu Santo. Entonces viene y les ofrece dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Una pregunta: ¿es más pecado dar dinero para comprar la fe, para comprar el Espíritu Santo, o regalar dinero a los hermanos? ¿Qué es más pecado? Dar para Com- comprar el Espíritu Santo. Comparen ustedes el caso de Simón. Simón viene comprando fe, como quien dice: yo tengo dinero, véndanme a mí porque yo quiero imponer mano. Y Ananías viene y dice: hemos vendido nuestra heredad
y la traemos y la ponemos a tus pies, aunque no la trajeron completa. ¿Cuál, a simple vista, cuál pecado es más grave? Es del comerciante. El del comerciante. Eso es obvio. El que vende. ¿Por qué? Este quiere comprar a Cristo por dinero, pero Él no muere. No tiene el espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios se obtiene con dinero. Oigan bien, el Espíritu Santo no cuesta un céntimo, no cuesta ni un centavito partido en 1000 pedazos, ni un pedacito de los 1000 pedazos de un centavito cuesta el Espíritu Santo, no cuesta nada. ¿Por qué? Porque es regalado por Jesucristo. Y el que piensa que porque en su iglesia está la unción tiene derecho a pedir dinero, está vendiendo. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga bien, no sabía Pedro si iba a ser perdonado o no. ¿Por qué? Era una falla garrafal, era algo monstruoso lo que estaba haciendo Simón. Ese es lo que se llama en nuestro tiempo la apostasía. Hacer dinero de las cosas de Dios se llama apostasía. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas palabras son bien profundas. En hiel de amargura. Él no estaba amargado. ¿Ustedes miraban amargado a Simón? No. Y entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando le dice estás en hiel de amargura? Estás en el espíritu de la estrella ajenjo, la que contamina las aguas. Estás nutriendo tu congregación con el espíritu de anticristo, con el espíritu de Satanás. La hiel de amargura, recuerden que Simón era el guía de ellos. Sí. Y Simón estaba, todos se alimentaban de Simón, pues Simón agarraba el púlpito y les predicaba. Y él estaba siendo alimentado por un espíritu de anticristo. Pero yo nunca había amargado. Estas no son palabras literales, hay un significado más allá, más profundo, que es lo que nos quiere decir. Yo no miraba a Simón molesto, amargado, enojado. ¿No dice eso la Escritura? Sí, porque así como la samaritana le pidió a Jesucristo que le diera de beber, le daba agua a la gente, pero él la daba contaminada. Esa es el agua contaminada en Apocalipsis de la estrella ajenjo. Ese espíritu ha estado en la tierra contaminando las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Los ríos. ¿Quiénes son los ríos? Las vertientes, los arroyos, donde van a beber las ovejas. ¿Quiénes son? Son las iglesias. ¿Y si esas aguas se contaminan? Entonces, dice que la raíz de amargura está succionando de allá abajo, del infierno. Por eso nosotros no debemos de tener raíz de amargura, pero no quiere decir de que es que no debemos de estar amargados. Obviamente que no debemos de estar amargados porque debemos de tener gozo en Jesucristo. Pero nuestra alimentación no puede ser de ahí abajo. Jesucristo es el agua viva. Respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. No se sabe qué es lo que no se sabe, la Biblia no registra. Lo que sí registra es el primer comerciante de la fe que es denunciado en la Escritura. Jesucristo deja estos ejemplos para que nosotros entendamos. Cualquier persona que cobre por el Espíritu Santo, ya sea la entrada
ya sea lo que sea que cobre dinero, no es de Jesucristo. Jesucristo nunca cobró, sus apóstoles no cargaban dinero porque no pedían dinero. Ni los profetas. Pedro le dijo, Ni los profetas. ¿cómo dijo Pedro un día que el mendigo le pidió dinero? Lo que tengo te doy. No tengo oro. No tengo oro ni Míralo, plata. míralo. ¿Entiende? Este es el caso opuesto a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira estaban llenos del Espíritu Santo. Lo puedo decir con seguridad. Están en la Jerusalén celestial, están vestidos, tal vez no tengan corona, y eso no lo puedo decir, pero esas son cosas que vienen a mi imaginación. Pero sí estoy seguro que están con el Señor, porque si el Señor se los llevó por ese pecado es porque los recogió, porque eran de Él. No iba a permitir que se siguieran contaminando. Exactamente, ni que siguieran contaminando la iglesia. Él en ese tiempo no quería que la iglesia se contaminara. De ahí vemos, otra cosa es que el Señor te entregue, hemos tocado varios tópicos, que el Señor entregue a algunos a pecado, a muerte eterna, que una vez gozaron de su Espíritu. Y vemos también el otro punto donde nosotros, los que estamos llenos del Espíritu Santo, debemos de perseverar hasta el fin de nuestros días. Eso pienso yo que es la mejor explicación que puede haber en el caso de Ananías y Zafira. Habrán más cosas que tal vez no las hemos dicho, pero yo pienso que hasta ahí lo vamos a dejar. No sé si hay alguna pregunta de parte de alguno de ustedes. Pues, no, la pregunta que yo te hacía de lo del ¿cómo se llama? Del hijo, del que no es hijo, pues te la hacía básicamente porque nos las han enseñado de diferentes maneras, pues. Entonces, por te preguntaba, si un bastardo puede aspirar aspirar a ser lleno del Espíritu Santo, porque nos han enseñado de que hay un montón de personas que son bastardos y que posiblemente tal vez nunca han sabido de Dios, no les pertenece saber de Dios, pero si les gusta y les atrae y perseveran, pueden lograr llegar a tener el Espíritu de Dios. Mira, yo pienso esto. Bastardo no puede ser el mundano. Ningún mundano es bastardo. Oye bien, ningún mundano. Él simplemente no es hijo de Dios, es hijo de otro señor. Ningún mundano. Los bastardos están dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de Jesucristo. Ahí está el bastardo encubierto. Ahora, puede llegar a cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Yo te puedo decir, para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar la oscuridad total en luz, pero eso es su soberanía. Yo no puedo decidir sobre su soberanía. También debo de entender esto, que si yo creo en un Dios todopoderoso que va a juzgar mi alma después de esta vida, yo tengo que tratar de agradarlo a como dé lugar y no buscar excusas, no buscar cosas que me salgan, que me saquen de Él, que quiten mi vista de Él. Eso yo tengo que evitarlo. Y si no lo evito, entonces no lo estoy agradando. Y estoy contristando al Espíritu, si es que me lo dio, si es que ya lo tengo. Ahora, el que desechó dentro de una iglesia a Cristo, se quedó ahí y fue lleno del espíritu de anticristo, es imposible que vuelva a bajar a Jesucristo para que lo vuelva a perdonar, a bajarlo a la tierra y volverlo a crucificar, porque ya es la segunda vez que te compra. O sea, recordad esto, la primera vez nos compró a todos en la cruz, toda la humanidad fue comprada por Él, y la segunda vez nos compró después de habernos desviado del camino. Y dice Pablo en todo su ministerio, dice: yo predico el ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque fuimos conciliados en la cruz de Cristo con Dios, toda la humanidad, pero todos nos apartamos. Otra, ¿se puede identificar a un bastardo a simple vista?
Si está en un púlpito, sí. Sí. Si está ahí en las bancas, no. Y no creo que en las bancas haya bastardos. Se van. Pero hay bastardos que están contaminados, como Simón. Pues pudiste ver el caso de Simón. Simón era el pastor. Pero bueno, lo que dice que las bancas no pueden estar, yo digo que sí. Sí, Porque pueden estar. muchos llegan, ¿qué es lo que llegan a hacer? Llegan a la iglesia y a lo que llegan dicen, vengo a la iglesia, con mi chequera, deposito el alcoholí y tengo mis salvación. ¿Sabes por qué? Porque son contadores. Porque el que está en el púlpito lo llevó a eso. Si yo viniera y le dijera, y pongo aquí una cubeta, y le digo, páseme sus anteojos, sus celulares de 5, y páseme ese computador y me le echa acá, entonces yo los estoy llevando a ese camino. Sí. El que está en la banca no es bastardo, ese es un engañado. Lo llevaron a eso, le mintieron. Pero el que está en un púlpito y está predicando eso, ese sí es un bastardo, ese no es hijo de Jesucristo. Y lo puedo decir con seguridad porque sus palabras no mienten. Y si él confiesa eso con su boca, yo no voy a decir que es mentira. ¿Me entendés? Pero el que está en la silla, yo no puedo decir, sí, este también es bastardo. Pero si este va siguiendo al otro como oveja, a su pastor. Entonces no lo puedo juzgar. ¿Me estás comprendiendo? Pero si de repente se levanta uno y dice, yo soy el maestro de acá, y ya empiezo, y entonces digo yo, ¿y qué habla este? ¿Y por qué no me habla de Cristo? ¿Y por qué no me lleva todo a Cristo? ¿Y por qué está? Entonces ahí sí ya pues decís, una autoridad dentro de la iglesia también puede ser identificada como bastardo. Y por eso es que Jesucristo nos pide a nosotros que juzguemos con misericordia. Por eso el juzgar a una persona no está... ¿Querés que te diga algo, hermano? Yo no juzgo a ningún miembro de la iglesia católica. No juzgo a ningún miembro de la iglesia mormona, ni testigos de Jehová. Pero todas sus autoridades, sí, no estoy de acuerdo con ellos. Y sé que no están llevando a las ovejas de Jesucristo por el buen camino. Dios sabrá si tiene misericordia de los que están a la banca. Dios sabrá. No te puedo decir hasta dónde. Dios pesa los corazones y conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Él sondea los corazones. Y esto es importante porque de otra forma, ¿cómo pudiera decirle, salgan de ella, pueblo mío, salgan, antes de que sean partícipes de su pecado? Si salgan, es que están dentro. Ya muchos han salido. Tenemos hermanos católicos, óiganlo. Tenemos hermanos mormones, tenemos hermanos... Ahora, el que no confiesa a Jesucristo en su fe, ¿verdad? Por ejemplo, no tengo hermanos islámicos, eso no. No. ¿Por qué? Porque ahí no está Jesucristo. Pero el católico me confiesa a Jesucristo, dice que Jesucristo es Dios. Y tiene un montón de cosas que sus maestros y sus autoridades han llevado a la gente a eso. Pero yo no puedo juzgar a la gente. Ok, el mormón también cree que Jesucristo es Dios. Los budistas. No, budistas no, hinduistas no, animistas no, sintoístas, japoneses no. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, no tienen a Jesucristo, no creen que Jesucristo, el que murió en la cruz, ya resucitó y Él nos va a resucitar a nosotros para llevarnos a su reino. Eso no lo creen ellos. Entonces, ahí yo no puedo decir toda la congregación está mal. Lo voy a decir correctamente, así es. Pero cuando me refiero a las congregaciones donde Jesucristo es puesto como Dios, de una o de otra manera, alguien de Jesucristo puede estar ahí. ¿Quieres que te diga algo, hermano? Y tal vez en nuestro próximo estudio lo hagamos sobre una parábola donde el Señor de bodas, el Señor, el Señor, sí, este es lo último. El Señor se va a hacer sus bodas y dice que prepara todo y manda a llamar a sus amigos y le dice uno, no, me acabo de casar, pero si te están invitando a la boda. Y el otro dice, voy a ver una hacienda, y el otro dice, comprar un año. Entonces, estos, fíjate bien, son símbolos de Israel, porque Israel fue llamado directamente, ¿cierto? Pero de ahí viene otro montón de gente. Entonces dice el Señor, bueno, todos mis siervos vayan a los montes, a las veredas, a las plazas, a los lugares más feos. Yo creo que hasta los leprosorios.
y vayan y traigan a todos los necesitados, Todos los podridos. a todos los podridos, a todos los enfermos. ¿Sabes quiénes somos esos? Los que vimos Todos disfrazados de hermanos. nosotros, católicos, mormones, No importa la religión. testigos, no importa. Somos enfermos, no cumplimos la ley, no entendemos la ley, no entendemos nada de lo que los hebreos entendieron. Pero vamos a ir a las bodas, ¿por qué? Porque aquellos despreciaron. Porque nosotros atendimos la invitación. Eso te responde mi pregunta. No creas que estamos bien, no creas que siento, este es el mejor grupo de escogidos que tiene Dios en la tierra. No, estamos cargados de pecado. Somos pecadores, pecamos, como dice, pecamos a cada segundo. Es que si no pecamos, lo hacemos a él mentiroso. Y ¿sabes qué? Pecamos por ignorancia, Así es. muchas veces. Voy a orar para terminar. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta reunión, gracias te damos porque tu nombre es glorificado, porque el nombre de Jesucristo es el único que tiene salvación, salud, Señor. Porque en ti somos salvos, en ti somos resucitados, en ti somos transformados y en ti estaremos en la boda, Señor, en tu ciudad santa. Sabemos que tú eres nuestra esperanza, Señor, y queremos mantener viva esta esperanza en Jesucristo hasta el último día de nuestras vidas. Ya sea que nos llames de cualquier manera, Señor, ya sea de la forma en que vayamos a tu presencia, eso no importa, pero queremos tener confianza y esperanza en Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día y está glorificado a la diestra del Padre. Por eso, Señor, queremos que nunca te vayas de nosotros, que tu Espíritu Santo nos selle, que tu Espíritu Santo nos golpee el día que queramos buscar el pecado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable en nuestra conciencia y nos redarguya, Señor, para que podamos autoexaminarnos, Señor, porque de qué otra manera podemos agradarte sino cuidando tu templo, Señor, porque tú dices que el que no cuida tu templo, Señor, tú lo castigarás. En el nombre poderoso, santo de Jesucristo, el único Dios verdadero, te damos las gracias por este estudio, Señor. Amén. Amén. Amén.